Nos vamos entonces a conocer cómo está la situación, cómo se está desarrollando esto que ya es tradicional en condiciones normales. Fue anormal en pandemia, curiosamente. Las enfermedades de invierno y que los niños y los adultos mayores con mayor frecuencia pueden estar afectados. Nos vamos a ir a saludar a nuestro próximo invitado. Estamos en línea ya con el doctor Michael Soto. Él es pediatra, coordinador de pediatría del Servicio de Salud Araucanía Sur. Un gusto en saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, un buen día para ustedes también. Un gusto y un honor estar en esta instancia. Muchas gracias, doctor. Nosotros, como siempre, preocupados de la salud de nuestra gente, de nuestros vecinos, y es claro que a nivel nacional, y de hecho, preventivamente, el Ministerio de Educación extendió las vacaciones por una semana más y las adelantó también. Había una situación complicada con las enfermedades de temporada. ¿Cuál es la realidad que presentamos acá en toda la zona que abarca el Servicio de Salud Araucanía Sur? Bueno, primero me gustaría rescatar un comentario muy atinado que hacen, ¿no es cierto? Los 2 años de pandemia fueron para nosotros bastante raros. Yo te puedo hablar desde la pediatría. Durante todos los años estamos acostumbrados a ver un alza en la consulta de niños, sobre todo lactantes, preescolares, graves, pero el estar resguardado durante la pandemia hizo que su consulta disminuyera. Fueron menos los contagios, fueron menos los pacientes graves, y por un tiempo dejamos de ver a nuestro inquilino malvado más clásico, que es el virus sincicial, ¿ya? El último caso antes de retomar esta campaña de invierno con todo fue el inicio del 2020, un pacientito, y después de eso ya no lo vimos más. Ahora, con el retorno a clases presenciales, tenemos también un grupo de niños que nacieron durante la pandemia y que no se han enfrentado nunca a estos virus estacionales. Hemos visto un aumento en la consulta, hemos visto que han aumentado los casos graves también, y ahora con el adelantamiento de las vacaciones de invierno, vimos que esa consulta y ese nivel de contagio fue disminuyendo, ¿ya? En estos momentos alcanzamos en algún momento un pico de consulta. En Hernán Enríquez, por ejemplo, llegamos a tener hasta 60 pacientes en lista de espera en algún momento. Eso, gracias a las vacaciones de invierno, al reposo y a guardarse en las casas, ha ido disminuyendo, pero proyectamos que ahora con la vuelta a clases vamos a volver a tener un aumento. Estamos preparados para dar respuesta a eso. Hemos estado trabajando con los hospitales nodo, con los hospitales también más grandes, como es el caso de Hernán, Padre de las Casas, para poder dar respuesta con un buen servicio hospitalizado y una atención oportuna y adecuada, que es lo más importante en estos momentos. Fíjese que no me había dado cuenta del detalle. Tenemos una generación que, claro, desconocía esta situación de enfermedades que nacieron en la pandemia y que, en definitiva, no tuvieron esos cuadros. Hubo, por ejemplo, ahí se puede hacer vacunación preventiva. ¿Se hizo con estos menores y que podría haber permitido que ahora no estén tan expuestos? Una cosa también que durante la pandemia nos llamó la atención a propósito de las inmunizaciones, tiene que ver con que, bueno, nuestro calendario es bastante completo. De hecho, no es por tirarnos flores, pero Chile siempre ha sido una punta de lanza en Latinoamérica y podríamos decir a nivel mundial con el tema de vacunas. Pero durante la pandemia, como se redujeron las atenciones presenciales, la atención médica obviamente estuvo orientada a la emergencia, ¿no es cierto?, que fue la situación respiratoria de adultos. Muchas personas perdieron la oportunidad de vacunar a sus niños, y en muchos casos nos enfrentamos a niños que consultaron en la urgencia durante este periodo y al preguntar por calendario vacunal tenían con suerte hasta los 2 meses y tenían un atraso alguno de hasta un año, ¿ya? A esto sumamos también el tema de la inmigración, que se dio con fuerza en los últimos años. Muchos niños llegaban desde sus países de origen con muy pocas vacunas, costaba conseguir los cupos acá. Entonces el tema de inmunizaciones es algo que ha sido súper importante y que también es algo con lo que nos hemos estado poniendo al día de a poco, reforzando el tema de que la gente vaya a los consultorios, que reciba sus atenciones, que haga los controles sanos, que en el fondo son las instancias en las cuales nosotros podemos agendar todo este tema de la inmunización. De esa forma tenemos a niños que están más preparados, con un sistema inmune mucho más entrenado y en mejores condiciones para soportar esta campaña de invierno. Perfecto. En eso, doctor, podemos entender de que, y por sus palabras, la vuelta a clases, esta vuelta a la circulación, por así decirlo, de los niños, puede ser también un factor en que aún, y esto asociado a las condiciones meteorológicas que hemos tenido, muchas precipitaciones, bajas temperaturas, sea un momento propicio para que vuelvan las afecciones particularmente respiratorias?
En definitiva, claro, cuando los niños entran a clase, como están en conjunto, la posibilidad de contagio y de que hayan virus circulante, digamos, acumulándose en un espacio limitado, sobre todo también los niños que son más grandes, van al colegio, se contagian y llegan a casa y pueden contagiar a sus hermanos pequeños, es una mecánica que se da y que nosotros estamos acostumbrados a verlo desde antes de la pandemia. ¿Qué nos juega en contra este año? Lo que decíamos, son niños que su sistema inmune no está acostumbrado, entonces se están enfrentando a estos virus habituales, digamos, de una manera diferente. Aparte hay muchos niños también que han sido, no solamente los adultos fueron secuelados de COVID, sino que muchos niños que también tuvieron esta enfermedad. Recordemos que el virus deja algunas secuelas bronquiales que los predisponen a hacer cuadros un poco más severos, más larvados. Hay niños que quedan de repente con tos crónico durante un tiempo. Y eso es lo que estamos preparándonos en cierta forma para ver ahora que empezaron las clases. Pero también tenemos que recordar que no podemos estar toda la vida teniendo miedo del virus. O sea, es necesario para los niños reintegrarse a la escolaridad, tener una vida y con sus compañeros, una rutina saludable, ya que también el factor salud mental es algo muy importante y que no podemos descuidar. Y aquí, mientras todos tengamos nuestro calendario de vacunación al día, nos cuidemos con las medidas de protección habituales, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener una buena distancia, debiéramos andar bien respecto al contagio de enfermedades respiratorias. Y aquí no quiero llamar un poco al miedo, digamos, sino que quiero llamar a que retomemos nuestras vidas normales poco a poco y con las medidas necesarias para que los contagios sean los mínimos posibles. Bueno, Eugenio Carinado nos está aquí planteando, dice, dígale al experto, que se viene silenciosamente una tercera pandemia. Y hace días que nos está planteando respecto a esta situación de la infección y que se ha generado como y se ha denominado como la viruela del mono. ¿Qué hay de eso, doctor? ¿Qué antecedentes tienen ustedes y qué medidas preventivas tienen para evitar que el contagio también se haga presente en la zona? Eso, hemos tenido un par de casos sospechosos, ya se han derivado oportunamente, se han visto, y en general en niños en estos momentos no tenemos tanta consulta ni sospecha al respecto. O sea, hace poco llegó un caso sospechoso, pero que finalmente, dado el tipo de lesiones, la evolución se terminó descartando. Ahora, la viruela del mono hasta el momento lo que nos ha demostrado es que es una infección que principalmente se transmite por vía de contacto sexual, ¿no es cierto? Podríamos estar dentro del contacto de las ETS, un poco la mayor vía de contagio. Y bueno, han habido un par de casos a nivel nacional, que ya yo creo que todos lo sabemos, pero en estos momentos también, como decíamos, existen guías que orientan a los médicos en distintos centros, en hospitales, en atención primaria en salud, para que en el caso de sospecha puedan derivar oportunamente y estos casos, digamos, puedan ser aislados y evitar de esa forma su propagación, ¿ya? Hasta el momento, gracias a Dios, ningún caso grave. Como decíamos, casos de niños confirmados todavía nada como tal, solamente la sospecha. Lo que sí tenemos que tenerlo siempre presente para que en el caso de que llegue alguno no nos pase la cuenta. Estamos también generando nuevos protocolos y cada vez que va saliendo nueva información la vamos actualizando. De esa forma los colegas a lo largo de toda la red pueden también estar actualizados y derivar los casos oportunamente. Me gustaría, antes, no sé si estamos hablando del exantema y la viruela del mono, hay Sí. cuadros que pudieran ser muy parecidos, como la varicela habitual, ¿no es cierto? Que también son unas lesiones como ampollita, el pie mano boca, que se da sobre todo en preescolares. Entonces, recordar a los papás en la casa que no toda lesión como ampolla va a ser viruela del mono. Hay muchas cosas que uno puede descartar primero, pero que una consulta oportuna, ¿no es cierto? Y una derivación oportuna en el caso de que lo amerite, nos puede ayudar a descartar cosas más graves y dar un tratamiento adecuado para las enfermedades que lo requieran. Interesante ese planteamiento que nos hace, doctor, porque claro, con todo esto la gente hoy día puede pensar de que puede estar infectada y el argumento que nos da es interesante. O sea, está científicamente comprobado que solo es la relación sexual la que puede generar el contagio con este virus y no es como otros virus que andan ahí en el ambiente. O sea, no solo, pero es el principal, más del 90 y tanto por ciento de los contagios se han dado por esta vía, ¿ya? Pero claro, el principal método de contagio, como decíamos, una enfermedad que se da principalmente en adultos. De todas formas, como es un virus, al igual como lo fue el COVID en su momento, es un virus que estamos ahora empezando a conocer, a estudiar, y probablemente en algún momento nos vaya dando alguna sorpresa, ¿ya? Nosotros desde los años 80 que nos enfrentamos a una viruela, cuando se erradicó la viruela humana, un logro también atribuible a las vacunas, ¿no es cierto? Entonces estamos nosotros mismos como generación de médicos jóvenes aprendiendo nuevamente este virus, retomando libros antiguos, ¿no es cierto?, y estudiándolo nuevamente. Por eso cada día esta información se va actualizando, pero obviamente se van dando avisos de manera oportuna para ayudar a la población y mantener la calma y los contagios lo más limitados posible.
Doctor, volviendo al punto inicial de la conversación, la presencia de estudiantes con mascarillas, con distanciamiento, los protocolos que están llevando adelante los colegios, ¿son suficientes para evitar no solo el virus del COVID, sino también contagiarse con los resfríos y los temas que afectan particularmente al sistema respiratorio? Correcto, manteniendo todas estas ventanas, digamos, todas estas barreras contra el contagio, logramos disminuir a lo más posible, y al disminuir los contagios no solamente disminuye el número bruto, hablando del número total, sino que disminuye los casos más graves, que es lo que nosotros también buscamos perseguir. ¿Ya? En una sala donde muchos niños están tosiendo y se empiezan a acumular los virus en el ambiente, es mucho más fácil que un niño acumule una gran carga viral, una gran cantidad de virus en su organismo, pero sí, yo estoy usando mi mascarilla, ¿no es cierto? Me hago mi lavado de manos, ventilo adecuadamente y desinfecto adecuadamente el recinto, la posibilidad de que queden los virus dando vuelta es bastante baja. Entonces eso nos ayuda mucho a disminuir los casos y, como decíamos, lo más importante, disminuir los casos graves. Los niños se enferman, se van a enfermar, pero la idea es que estos resfríos que puedan tener no les impidan hacer su vida normal y que no caigan graves, que es lo que nosotros como equipo de salud, lo que más queremos evitar, ¿no es cierto?, es que estos niños tengan secuelas y que requieran como tratamientos avanzados. Ojalá que los contagios sean lo menos posible y los más leves. Muy bien. Y bueno, y los niños han asumido el tema de los protocolos increíblemente. Ellos, el uso de la mascarilla, el tener el respeto, el usar el alcohol gel y la toma de temperatura es casi religioso. Me pregunta Carmen Gloria, dice para el doctor, ¿cómo influye la migración descontrolada sin protocolos sanitarios en nuestras fronteras? Es una pregunta bastante interesante. Como decíamos, hay muchos pacientes, yo les puedo hablar aquí, como decimos, del área pediátrica, que han llegado a sus países, que tienen, ¿no es cierto?, algún esquema de vacunación y que aquí tenemos que ayudarlos a que se pongan al día. ¿Ya? El tema de la inmigración, desde el punto de vista de las patologías respiratorias en estos momentos, lo que más afecta es cuando llega un niño que que vive en condiciones de pobreza en su país de origen y que ha llegado con una vulneración de salud tremenda a nuestro país, y que en el fondo nosotros tenemos que ayudarlo, darle las herramientas para que pueda tener una inmunización adecuada, un buen acceso a salud, ¿ya? De esa forma garantizar de que este niño, no solamente este niño o niña no se enferme, sino que además no contagie a quienes están a su alrededor, ¿ya? Yo creo que ese es el principal desafío en estos momentos con la cantidad de personas que han llegado a otros países, el tratar de buscar la oportunidad para que no pierdan atenciones, para que mantengan buenos controles, y de esa forma ayudar a que estas enfermedades no se propaguen. Perfecto. Doctor, por último, la forma de reacción de los familiares, ya lo hemos conversado en otras oportunidades con profesionales de la salud, en orden a que de pronto es mejor hacer el trabajo previo en casa, ir haciendo el seguimiento al cuadro que tiene el niño, que llevarlo inmediatamente a un centro asistencial, donde además hay más pacientes esperando, y a veces el remedio sale peor que la enfermedad. Suele pasar, claro. En ese sentido, hay algo que a mí me gustaría, es como una filosofía que tengo y que me gustaría compartir con todos. Para un padre no hay mayor urgencia que la enfermedad de su hijo, creo yo, y es lo que me he dado cuenta. Entonces, obviamente, si uno como padre ve a su hijo enfermo, uno va a querer, ojalá que su hijo se sane lo más pronto posible. Pero visto médicamente, muchas veces uno puede ofrecer un tratamiento sintomático, el resfrío igual va a durar 3 días, 5 días. Entonces, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, si uno ve que su hijo, por ejemplo, tiene una fiebre, tiene un poco de tos, pero está tranquilo, respira bien, se alimenta bien sobre todo, aguantar 2, 3 días en casa mientras se mantengan esas condiciones, manejar la fiebre con un buen antipirético, que el paracetamol, a pesar de lo trillado que esté su nombre, sigue siendo la mejor herramienta, sobre todo para los niños pequeños, ¿ya? Y si es que el niño comienza con dificultad respiratoria, por ejemplo, que se agite, que se le hundan las costillas al respirar, el color azul, el aleteo de la nariz, que empiece a estar muy deprimido de conciencia, que esté como adormitado, o que no se esté alimentando, sobre todo los lactantes, niños menores de 2 años que no se estén alimentando, sí acudir a la instancia de urgencia, ¿no es cierto? Es un niño que requiere una atención, buscar a lo mejor si hay algún cuadro más grave de por medio, y definir un tratamiento si es que es necesario, ¿ya? Doctor, Walter me hace una consulta. Dice, ¿hasta cuándo estaremos con esta alta circulación de enfermedades de invierno? ¿Cuándo debería bajar, según su apreciación? Generalmente, y la tendencia de los últimos años ha sido que ya llegando a la primavera, entre septiembre y octubre, uno empieza a ver una baja.
¿ya? Nosotros hablamos siempre de la famosa campaña de invierno, pero en la práctica esta campaña dura casi 10, 11 meses del año, sobre todo en lugares como Temuco, donde hay frío, hay mucha contaminación. Entonces uno ve la baja como en esa época, sigue habiendo consultas, siguen llegando uno que otro paciente grave, pero ya llegando la primavera uno ve menos infecciones respiratorias y vuelven las alergias, otro tipo de enfermedades de circulación más de verano, pero ya la patología grave respiratoria y sobre todo en los lactantes, que es lo que más le importa a los papás, se ve en disminución desde esos meses más o menos. Y esperamos que este año sea igual. Claro, Carmen Gloria me dice, pregunta para el doctor, ¿cómo ayudamos a los niños en situación de calles ilegales? Me dice, porque ellos son vulnerados a diario, pero nadie se atreve a hacer nada. ¿Ustedes hacen control en las calles? Pregunta. Ese es un tema que Es un hay que reconocer temazo. que es un temazo muy grande y que probablemente abarque mucho más de las competencias que yo puedo ofrecer acá. Existen organizaciones, existen grupos y existen campañas que se hacen desde los centros de salud, sobre todo los consultorios, centros de atención primaria, donde se hace búsqueda, se ofrece atención, ¿ya? Hay gente que da apoyo, existen albergues y existen profesionales que se dedican a ir a estos lugares donde quedan estas personas, no solo niños, sino que niños, adultos, adultos mayores, para poder brindar apoyo, detectar si es que hay algún factor de riesgo, alguna enfermedad y llevarlos oportunamente a un lugar donde puedan ser atendidos, pero eso solamente hablando del punto de vista de enfermedades. O sea, si nosotros nos vamos a todo lo que es la necesidad, la carencia, por ejemplo, de alimentos muchas Exacto. veces, de un techo, de abrigo, es algo que se escapa de lo que puede hacer un médico, una enfermera, ofrecer una atención médica, ¿no es cierto? Es algo que de verdad tenemos que trabajar y que con la oleada de gente, con el panorama que estamos viviendo ahora post pandemia, es un desafío muy grande que tenemos que enfrentar desde varias aristas, no solamente del área de salud, sino que además del área de educación, seguridad social, y que se nos viene un largo trabajo por delante por quizás cuánto tiempo más. Qué buen tema nos dejó en la mesa, doctor, porque es una situación que uno está viendo a diario en las calles, muy cerca del canal. Nosotros vemos a una mujer con sus dos hijos y que con días de heladas coloca un chal y ahí encima a sus hijos y pide dinero para su alimentación y todo eso. La verdad es que duele el alma ver esta condición. Los niños, sobre todo, no tienen la capacidad de alzar su voz y es por eso que me dice Carmen Gloria. Yo pregunto por el control de niños sanos para pequeños en calle, me dice. ¿Eso sí lo ven ustedes? Los niños que por cualquier situación estén, ¿deberían tener control de niños sanos? Claro, y lo que se trata de hacer siempre, ¿no es cierto?, es que los consultorios, que son los que se encargan del control sano, Ujú. hacen una pesquisa, generalmente en las mismas juntas vecinales ayudan, hay alguna organización ahí, los profesionales salen a las calles, buscan a estos niños, se les ofrece la atención, ¿no es cierto? Se busca la forma de llevarlos. Hay una sensibilidad en el equipo de salud, de atención primaria, sobre todo con los niños y los adultos mayores, que hace que vayan a buscar a estas personas y le ofrezcan atención. Siempre con los adultos mayores cuesta un poco más, un adulto mayor que está acostumbrado a la calle es un poco reacio a recibir atención, a no ser de que de verdad se sienta muy mal, ¿no es cierto?, o a recibir ayuda. Sin embargo, con los niños el panorama es diferente, ya que los padres se les ofrece una oportunidad de atención, ¿no es cierto?, una oportunidad de mejorar la calidad de vida de su hijo y en general la respuesta siempre es positiva. Así que ese trabajo se hace constantemente y bueno, aprovechando que estamos aquí en un medio, la invitación sigue siendo la comunidad que se ponga en contacto con sus consultorios, con su centro de atención primaria, que es lo más cercano a la puerta de entrada al sistema de salud, y que si tienen algún conocimiento de alguna persona en estas situaciones puedan dar conocimiento a esto, para la redundancia, a su centro respectivo. Porque si están las herramientas para hacer algo, créanme que la gente se moviliza.